ustedes. Vamos a iniciar un estudio del libro de Efesios y vamos a tomar bastante tiempo en eso. Yo le estaré mandando cada lección para que la archiven y la tengan. Es un excelente libro que anima mucho, donde el apóstol Pablo anima a este grupo de hermanos que son iglesias locales como las nuestras, donde estamos nosotros. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Yo los pillo al tiro aquí. No es que me moleste, sino es que grabamos estos programas y entonces aparecen los ruidos que no deben de aparecer. Así que para que los hermanos se fijen y pongan silencio a sus micrófonos. Bueno, como decía, estamos comenzando a estudiar la carta de Pablo a los Efesios. En la pantalla puede ver usted las ruinas de Éfeso que se encuentran hasta el día de hoy. Vamos entonces con esta carta que es bien importante y vamos a considerar la introducción. En Cristo Jesús los cristianos tenemos bendiciones espirituales innumerables. Son muchas las bendiciones y fíjese que muchas de estas bendiciones no son conocidas ni son usadas. Entramos nosotros cuando nos bautizamos en este pacto con el Señor y nos sometimos a sus leyes, pero no son solo exigencias, sino que hay un cúmulo de bendiciones excelentes que el Señor tiene para nosotros. Fíjese que se les llaman bendiciones maravillosas, que son desconocidas a veces por mucho, produciendo así un cristiano que vive lo que psicológicamente se conoce o se llama vidas de silenciosa desesperación. Tenemos, gracias a la misericordia de Dios, una tremenda bendición. Dios nos dice sobre estas bendiciones o riquezas espirituales en el Nuevo Testamento. El Señor nos muestra y nos enseña de estas bendiciones espirituales y especialmente en la epístola de Pablo a los Éfesos. Comenzaremos una serie de sermones de esta epístola a los Efesios y estaremos conociendo las riquezas que los cristianos poseemos en Cristo Jesús. El autor de esta epístola, sin duda todos sabemos, y es el apóstol Pablo, antes conocido como el perseguidor de la iglesia. Y esta información la encontramos en el libro de los Hechos. En el capítulo 9 tenemos esta información que Pablo perseguía a la iglesia, era uno de los peores enemigos que tenían los cristianos en el primer siglo. Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallaba alguno hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mercedes tiene el micrófono abierto. A ver si se lo puede poner en silencio. Entonces, Pablo, después de ser el perseguidor, se volvió apóstol de Jesucristo. Ustedes saben la historia, Jesús se le apareció en el camino y le hace esta pregunta, ¿por qué me persigues? Era un instrumento escogido, dice el 9:15, por Dios para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces,
de perseguidor, él ahora vino a ser uno de los más fervientes cristianos y un gran apóstol de Jesucristo. Este apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Fíjese que eso es muy importante y eso lo declara ahí en el libro de Gálatas. Más de alguna vez en alguna de las epístolas, él tiene que defender su ministerio porque él fue perseguidor de la iglesia. Y fíjese que Pablo, dice el Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos. Este ministerio de Jesucristo, su apostolado, no fue de su propia elección, sino que Dios lo eligió, Dios lo señaló, lo separó. Pablo sabía que Dios le había llamado por su gracia, como dice, como nombra generalmente el 1:3 de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta gracia, la misericordia de Dios, había alcanzado al apóstol Pablo que había sido llamado a este ministerio. Su cargo, cuál era el trabajo que se le había dado. Dice que era anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, a mí que soy el más pequeño, el que más, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Ese era el trabajo que tenía él. Por eso se hacía llamar el apóstol de los gentiles. Su trabajo le había traído a Éfeso, según leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Estuvo en Éfeso primero por un corto tiempo, pero luego él se fue y se quedó prácticamente por 2 años. Ahí, acá en el 18 del libro de los Hechos, el 19, dice, y llegó a Éfeso y lo dejó allí y entraron en la sinagoga, discutían con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen, pero esta vez volveré, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pero vemos que luego en el 19 lo vemos en esta gran obra que hace, esta gran labor. Por 2 años eh, estuvo ahí en Éfeso. Dice el 19 del 1 al 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría, pues después de él. Y esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndose impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciendo alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo
de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces vemos que este autor de la epístola y el trabajo que él realizó, también encontramos que se reunió en el capítulo 20, nos habla que se reunió con los ancianos de Éfeso hasta Mileto y da una importante lección ahí y enseñanza. Entonces, el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Es importante considerar esto que él fue un embajador en cadenas, así se hacía llamar. Esta epístola fue escrita aproximadamente al mismo tiempo de las cartas a Colosenses, Filipenses y Filemón, entre el año 60 al 62 después de Cristo, las llamadas cartas carcelarias. Al momento que Pablo escribió esta epístola, esperaba su juicio en Roma. Por eso él manifiesta, dice, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, el 3:1 de Efesios, y el 4:1, también yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todo esto son evidencias de que estas cartas fueron escritas en prisión. El 6:20, por lo cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Todo este conocimiento es importante para introducirnos en esta carta. Es decir, durante el breve periodo de tiempo descrito aquí en el libro de los Hechos, fíjese que en el capítulo 28 de los Hechos se habla de este periodo pequeño, bueno, una reseña nomás que el historiador Lucas hace de Pablo. Vamos a ver acá el 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Entonces estas cartas se escribieron bajo estas circunstancias en la prisión de Pablo. ¿Cuáles fueron los destinatarios de esta carta? Bueno, los santos que estaban en Éfeso. Esto es evidente. Los destinatarios son llamados santos. La palabra santo indica que hemos sido separados de o separados para un propósito. Se relaciona con la palabra santificar, cuyo significado es separar para una cosa de otra. En este caso estábamos en el mundo. El llamado del Evangelio es para andar en santidad y para servir. En este caso, la carta de Éfeso fue dirigido a los santos que estaban ahí en Éfeso. Todos los cristianos somos llamados santos en el Nuevo Testamento. Incluso en Cristo los pecadores más viles pueden ser santificados en la conversión. Y tenemos una lista de pecadores que Pablo está hablando de ellos ahí en el capítulo 6 de Primera a los Corintios. Y él describe el estilo de vida que ellos tenían. Dice, ¿no sabéis que los injustos, estoy leyendo 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Fíjese que la gente que llama a Dios por el Evangelio, no, en este caso de esta lista no eran eh, personas que habían salido de algún convento, no, eran pecadores acérrimos, pero el poder del Evangelio los transformó y los santificó. Por eso el apóstol dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Los destinatarios de esta carta eran los hermanos que estaban en Éfeso. El trasfondo histórico del trabajo en Éfeso puede verse en los textos que después vamos a estar estudiando más específicamente en el libro de los Hechos, capítulo 18, del 19 al 28, luego el 19 del 1 al 41 y del 20, capítulo 20, 17 al 38, tenemos una descripción del trabajo que hizo Pablo en la ciudad de Éfeso. Fíjese que estos creyentes en Cristo Jesús describe el carácter de aquellos santos en Éfeso. Eran fieles en Cristo, es decir, confiaron en Él para su salvación. Es importante considerar esta descripción que se hace de los hermanos, porque también nosotros somos o llevamos esa misma categoría. Dice el versículo 13, el Efesios 1:13, pero Él también en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos eran fieles, en otro sentido, eran fidedignos en su oposición, en su posición, no oposición, en su posición por la verdad. Ellos defendían la verdad. Y el elogio que recibe en Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia en Éfeso tenía esa característica. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese que eso es bien importante. Siempre este era el carácter de los hermanos en Éfeso, que destacaban por su fidelidad. Entonces, aunque fueron reprendidos por dejar el primer amor, eso sí que reciben esta reprimenda aquí en el 4:5 de Apocalipsis, capítulo 2. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, esta es una iglesia humana, o sea, como todas las iglesias que nosotros conocimos, que tiene momentos de gloria, que tiene momentos de fracaso también. Y esta iglesia tenía las mismas condiciones que tienen las iglesias que nosotros conocemos. A estos santos fieles, Pablo les da sus saludos de costumbre en el que ora por la gracia y la paz que viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo en la introducción que hace en el Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los siguientes versos, Pablo empieza a alabar a Dios por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús.
en los versos siguientes. Entonces, el tema, las riquezas del creyente en Cristo Jesús. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La fuente de nuestra bendición son las riquezas de Dios. Dice que el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Ellas vienen de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo quería que los hermanos entendieran el cúmulo de bendiciones que tienen a disposición. Y habla de estas riquezas como nos será revelado. Después, estas riquezas vienen como resultado de la gracia de Dios. El 7, que dicen, ¿quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia? El 18, que es la gloria de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, esta carta que escribe Pablo está llena de bendiciones que nosotros tenemos que enterarnos, saber. Usted no es un hermano que esté solo, abandonado, con sus problemas y que no tenga quien ponga atención. El apóstol Pablo le decía a los hermanos que ellos tenían de parte de Dios y estas bendiciones venían de parte de Dios. El 2:7 nos habla de la misericordia para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia con la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de esta carta es animar a los hermanos y abrirle los ojos para que vean que servir al Señor no es estar afligido, restringido, sino que nosotros podemos gozar de gran gozo esperando en Él, aunque a veces pasemos momentos difíciles, el Señor está a nuestro lado. Entonces, todas estas bendiciones, estas riquezas, según el apóstol Pablo, vienen de la gracia de Dios para la gloria de Dios y la misericordia de Dios, el alcance de nuestras bendiciones. Sí, fíjese que ellas incluyen cada bendición espiritual, no solo unas cuantas, sino que cada una de ellas, bendiciones que son de naturaleza espiritual, en contraste con las bendiciones de la antigua nación de Israel, que eran solamente materiales. Pero las bendiciones que habla Pablo se desprenden de Dios y son bendiciones espirituales en la esfera de nuestras bendiciones, que son las riquezas de Dios. Primero, ellas están en los lugares celestiales. Una frase muy usada en esta epístola, la encontramos en todos estos textos, Efesios 1, 3, 2, 6, 3, 10 y 6, 12. Encontramos en los lugares celestiales, refiriéndose al reino espiritual como opuesto a un reino físico. El Señor nos pone los lugares celestiales aquí en la iglesia, el reino de Cristo, donde nosotros pertenecemos y donde Cristo mora. Segundo, ellas están en Cristo Jesús. Otra fase encontrada unas 27 veces en estas epístolas, las bendiciones están en Cristo Jesús, dando énfasis que solo estando en Cristo se puede tener acceso a cada bendición espiritual. Fíjese que el mundo sectario está muy equivocado con todas estas cosas. Pero la única forma de conseguir las bendiciones espirituales que ofrece Cristo, bueno, las podemos recibir estando en Cristo. Entonces vamos a ver un breve resumen de la epístola a los Efesios. Entonces la doctrina, nuestra riqueza en Cristo, que se tratan acá en los capítulos del 1 al 3. Nuestra posesión espiritual en Cristo.
Efesios 1 del 4 al 14. Entonces se nos revela todo este plan que tiene Dios. Eh, Tenemos aquí estas bendiciones espirituales, la bendición del Padre, la bendición del Hijo. Ya veremos estos puntos que son muy importantes y la bendición del Espíritu Santo en los diversos textos, capítulo 1, del 4 al 6, del 7 al 12 y del 13 al 14. Y encontramos luego con la primera oración para que el Señor alumbre los ojos de los hermanos, para que ellos puedan ver a cabalidad, para que entiendan de qué se trata esto. No es una cuestión de religiosidad, que vamos a la iglesia por si acaso, o vamos por ir porque somos religiosos. No, esta es una bendición grandísima que Dios ha dispuesto y tiene a nuestra disposición. Entonces, nuestras posesiones espirituales están en Cristo. Efesios 2 del 1 al 22. Nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Nos reconcilió y nos puso en el templo. Fíjese que todas estas argumentaciones y todas estas enseñanzas están ahí en el capítulo 2 del 1 al 10 y del 11 al 22. Y segunda oración para permitirle, del 3 al 21, eh, versos 2 al 13, como un paréntesis donde Pablo eleva una segunda oración por los hermanos en Éfeso. Entonces, el deber, nuestras responsabilidades en Cristo, y lo tenemos del capítulo 4 al capítulo 6, que es donde del 4:1 al 16, andar en unidad, andar en pureza, Efesios 4 del 17 al 5. No debemos andar como los otros gentiles. Y ya veremos esta importante exhortación que está en el capítulo 4 del 17 al 32. Debemos andar en amor. Fíjese que esto es muy importante. Y trata este tema en el capítulo 5 del 1 al 6. Debemos andar como hijos de luz. Capítulo 5, versículos 7 al 14. Y debemos andar cuidadosamente. Y luego tenemos lo que sigue, andar en armonía como marido y mujer. Eso es muy importante, una importante lección donde toma el aspecto del matrimonio, los padres con los hijos, también una importante lección, capítulo 6 del 1 al 4. Como amos y sirvientes, cuando estamos trabajando y somos dependientes y le trabajamos a un patrón. Hay mucha exhortación ahí, cómo debe ser la conducta del cristiano y también andar en victoria, vistiendo la armadura de Dios y todo eso. Entonces, conclusión, vamos a ahondar más en nuestro estudio de la epístola a los Éfesos en nuestras próximas lecciones. Ahora hemos visto la esfera en que estas bendiciones o riquezas se encuentran en Cristo. ¿Cómo entra uno en Cristo? ¿Cómo podemos alcanzar estas bendiciones? Bueno, la respuesta la encontramos en Gálatas 3, 26 y 27, donde el apóstol Pablo le habla a este grupo de hermanos y les dice en el capítulo 20, en el capítulo 3 de Gálatas 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Él decía a los hermanos en Gálatas que ellos eran todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, de esa forma, se está en Cristo y se pueden recibir las bendiciones que están en Cristo. Entonces, aquí aprendemos que aquellos que han sido bautizados han sido puestos en Cristo. Y las bendiciones que ofrece Efesios y que habla Pablo estaban en Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿está usted en Cristo? Es importante considerar todo esto. Esta era la introducción a la carta de Efesios, hermano. Es una emocionante carta
el libro de Efesios que yo le invito a que nos juntemos y lo estudiemos los días lunes juntos. Yo le estaré enviando los bosquejos a mi hermano Miguel y a mi hermano Jaime para que ellos los distribuyan entre ustedes y tengan ustedes la serie de predicaciones. Así que el Señor les bendiga. Si tienen alguna pregunta sobre esto en especial, yo les puedo contestar y ayudar. Muchas gracias por su buena atención.